Bueno, nuevamente saludos a todos. Gracias por la invitación, por acompañarnos para compartir una vez más estas maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, que nos señala el sendero del bien. Y como podemos suponer y saber, todas las enseñanzas que vamos a compartir están inspiradas en los principios, fundamentos y enseñanzas de la doctrina espírita. Y el mayor desafío que todos los seres humanos tenemos, ya sea dentro o fuera de la doctrina, ya sea que la persona esté enmarcada o sea seguidora de una determinada religión, de determinada filosofía o creencia, o si la persona es atea, incrédula, no tiene no profesa ninguna creencia, ninguna doctrina en especial. Todos tenemos en el mundo el desafío de aplicar lo que sabemos, más que todo en sentido moral y en sentido social y espiritual. Porque nosotros podemos tener un determinado nivel de conocimientos, de información, de desarrollo intelectivo, y sin embargo, de pronto no encontramos el camino para aplicar ese conocimiento, ese bagaje intelectivo que todos podemos tener. Es sumamente difícil a veces, más que todo en el sentido espiritual, moral, social, comunitario, de aplicar aquellas normas, principios y elementos de conducta que nosotros tenemos. A lo largo de nuestras vidas, desde pequeños, hemos recibido enseñanzas, normas de comportamiento, los hemos ido conociendo desde nuestra infancia, a lo largo de nuestra juventud, principios que han ido siendo inculcados por nuestros familiares, por los compañeros, por las compañeras. Hemos visto buenos y malos ejemplos a lo largo de nuestras vidas. También en el medio social en donde nos encontramos, también encontramos fundamentos, leyes que conducen el comportamiento de una sociedad, de una comunidad, de una copropiedad, por ejemplo, o de una familia. Y a lo largo de la historia han existido siempre esos códigos de comportamiento, de enseñanza y de orientación a través de la historia, las numerosas revelaciones, las llamadas revelaciones, todos estos códigos como el código de Hammurabi, las enseñanzas de Confucio y Lao Tse en China, los filósofos clásicos, tanto los moralistas como los de otras corrientes de la filosofía griega. Sabemos que la antigua filosofía en Grecia, contenían muchas variantes, muchas corrientes de pensamiento, pero todos tenían como sus propias normas de comportamiento y de conducta. Lo mismo si repasamos en la India, en el hinduismo, los dictados de los swamis, los yogis, los iniciados, iluminados, las enseñanzas de Buda, de Zoroastro, y así en general en tantas otras culturas, en el islamismo, con las enseñanzas de Mahoma consignadas en mayor o menor grado en el Corán, fueron pautas y normas de comportamiento y que sirvieron para pautar, ¿no? Para conducir el comportamiento de esos pueblos, porque sabemos que las llamadas revelaciones a través de las distintas civilizaciones, a través de los distintos pueblos, tenían una expresión espiritual, eran revelaciones de carácter espiritual que procedían de lo alto, como vimos en la anterior imagen, a través de estos personajes. Algunos pudieron haber sido mediums propiamente dichos, pero en la mayoría de las ocasiones no eran sino inspirados, tenían una mediunidad oculta, tenían la intuición de la práctica del bien. Y por supuesto, como todos los seres humanos, tenían sus propios guías espirituales que les intuían y les inspiraban ciertas normas que ellos fueron redactando y que fueron adaptando a sus propias creencias y a la conducta, a las costumbres
y a las religiones en las cuales fueron naciendo. Nosotros los espíritas estamos acostumbrados a la línea judeocristiana espírita. Cuando decimos las 3 revelaciones, sabemos que no solamente fueron 3 revelaciones, sino que las demás culturas tuvieron sus respectivas revelaciones, de las cuales hemos hablado en otras ocasiones. Pero hablamos de la primera revelación para nosotros, los 10 mandamientos recibidos por inspiración, por intuición en Moisés y con asomos de mediunidad. Sin embargo, Moisés y estos antiguos personajes que aparecen redactados y presentados en el Antiguo Testamento, los llamados profetas, muchos de ellos indudablemente tuvieron esas facultades que le permitieron pues ser los canales de inspiración de lo alto para ir conduciendo a esos pueblos y normas que iban encaminadas a la práctica del bien. Después viene a la tierra el Mesías, el guía y modelo de la humanidad, el Maestro Jesús, encarna en la tierra y se vuelve un ejemplo excelso, un ejemplo viviente de la ley de amor, así como Moisés se dice que en él primó el tema de la justicia, en Jesús primó el amor y finalmente la revelación espírita refiriéndose a la verdad. Pero siguen las 3 un solo eje de enseñanza cuyo punto central es la ley de amor enseñada y vivenciada directamente por Jesús. Igualmente, cuando ya conocemos la doctrina, llegamos al centro espírita. Por primera vez escuchamos a los expositores, a los conferencistas, escuchamos las reuniones virtuales, los grupos de estudio, y allí vamos tomando una información que nos va ilustrando al respecto de esta doctrina y de esta enseñanza. Todas esas enseñanzas brevemente mencionadas anteriormente van encaminados a la buena conducta, al buen comportamiento de la persona, a la vivencia y a la vivencia de todas esas pautas, normas y enseñanzas y al crecimiento espiritual. Pero se tiene que despertar en nosotros la conciencia del bien. Recordemos que el espíritu, cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados sencillos, elementales e ignorantes, con cero conocimiento, con cero vivencia, 0 grado de conciencia, como un papel en blanco, como la mónada espiritual en su más simple expresión, que en contacto con la materia inicia todo un proceso evolutivo a través del universo, apoyándose en el proceso de evolución biológica, como siendo la materia la compañera y el apoyo del proceso de evolución del principio espiritual, que hace su recorrido, que hizo su recorrido por las distintas formas vivientes en un proceso no muy bien conocido y revelado parcialmente por el mundo espiritual. Sin embargo, llega un momento en donde ya como espíritus propiamente dicho, se empieza a desarrollar el sentido moral, la conciencia, y es cuando nosotros ya conociendo la doctrina espírita y teniendo todas esas referencias desde la infancia, la juventud y la edad adulta y la ancianidad también, empieza a despertar en nosotros la conciencia y la intención de ser cada día mejores personas. Y viene entonces todo un proceso de disposición en donde como individuos tomamos la disposición, la decisión de aplicar y de vivir todas estas enseñanzas. Pero esto no se logra sino con la voluntad, porque como espíritus que traemos una serie de hábitos, de malos hábitos, de comportamientos equivocados en el pasado por la ignorancia espiritual en la que estábamos sumidos, esos hábitos están sumamente arraigados en el espíritu y resulta sumamente difícil dar un paso hacia adelante en el sentido moral y en el sentido espiritual, porque como seres encarnados en este mundo de expiación y prueba, como seres imperfectos, pero perfectibles,
todavía tenemos esos viejos atavismos, esa tendencia a centrarnos en nuestro ego, en nuestro personalismo, y hemos creado una personalidad psicológica en cada una de las reencarnaciones, pero esa personalidad, aunque va cambiando a través de las distintas reencarnaciones, se sigue plasmando en la reencarnación actual. Es decir, que nosotros en la reencarnación actual seguimos mostrando conductas, comportamientos y hábitos que proceden de la reencarnación inmediatamente anterior. En nuestra personalidad actual predomina el pasado, aunque nos encontramos en un maravilloso presente, en este cuerpo físico, que es una maravillosa herramienta de progreso y de trabajo para evolución del espíritu. No es la visión aquella antigua, de la antigua Grecia en algunos filósofos, o de la Edad Media, en donde se pensaba que el cuerpo físico era como una cárcel, era como un lastre, era como el elemento de pecado, digamos, en la terminología religiosa y de desviación del ser humano. Ya hoy la doctrina espírita nos muestra que esta reencarnación, primero que todo, es la más importante, es la que tenemos en nuestras manos. Hasta cierto punto no podemos tener acceso a las reencarnaciones anteriores, salvo algunas excepciones de regresiones o de revelaciones. Sin embargo, en la presente reencarnación, el nuevo cuerpo físico y la nueva vida social no logran, digamos, modificar mucho a nuestro espíritu, sino en un pequeño porcentaje. Es como si estuviésemos habituados a nuestra personalidad antigua cristalizada, como decía la doctora Marlene Nobre, espírita, médico espírita de Brasil, que decía la personalidad antigua cristalizada que mantenemos de una reencarnación a otra, y que a pesar del baño cultural, educativo, instructivo y espírita que estamos recibiendo, no logramos todavía opacar esa personalidad antigua cristalizada en donde predominaba el ego, el personalismo, las pasiones, los vicios y las malas inclinaciones y tendencias. Entonces, tiene que ser a través de la concientización, la intención, la disposición y la voluntad, como nosotros podemos ir saliendo de esa zona de confort. Realmente nosotros duramos muchísimos años en la presente reencarnación siendo casi iguales, mostrando las mismas expresiones, las mismas tendencias, los mismos comportamientos. Es una zona de confort psicológica de la cual debemos tomar conciencia para poder salir. Es como cuando permanecemos en una habitación oscura, por ejemplo, y no tenemos conciencia de que estamos en la oscuridad, no tomamos la decisión de salir de allí. Afortunadamente, la doctrina espírita es amplia, profunda y completa en enseñanzas y en orientaciones diversas, tanto de autores desencarnados como de autores encarnados. El contenido de la codificación, la extensa literatura mediúnica y muchos otros autores que a través de las décadas han dejado sus pautas de orientación. Por lo tanto, se despierta en nosotros el propósito de ser cada día mejor, pero no en un sentido religioso de que hay que ser bueno por sí, sino porque tenemos que recordar ese fundamento que nos enseña la doctrina espírita y otras doctrinas, que somos seres evolutivos, somos espíritus imperfectos, pero que estamos en un proceso de evolución gradual, laboriosa y muy prolongada a través de los siglos. Pero llega un momento en la presente reencarnación en que tomamos conciencia de esta realidad, aunque sea una conciencia vaga o incompleta. Se toma entonces la decisión de que es necesario evolucionar, ir ascendiendo en la escala evolutiva. Entonces llega un momento en donde se toma la iniciativa, tomamos el inicio de ese cambio personal en el cual hay que persistir. Se nos presenta entonces la revelación espírita, desde el libro de los espíritus, el libro de los medium, el Evangelio según el espiritismo,
El cielo y el infierno y la Génesis, además de los 11 tomos de la revista Espírita, los 11 volúmenes, durante los 11 años que Kardec la publicó, en donde hay muchas enseñanzas que ni siquiera hemos tocado, porque a veces nos limitamos a los principales 5 libros, o de pronto haber leído un poco el Principiante Espírita, o el espiritismo en su más simple expresión, o de pronto hemos visto otros libros pequeños que publicó Allan Kardec. Pero sin embargo, en los 5 libros que tenemos a la vista está toda la enseñanza, están las pautas esenciales para nosotros tomar de allí la vivencia, en especial del Evangelio según el Espiritismo. Y como hemos comentado en otras ocasiones, tenemos la tendencia a decir que el libro de los espíritus es el libro filosófico por excelencia, que el libro de los médiums es el libro experimental o científico por excelencia, y que el Evangelio según el Espiritismo es el libro moral por excelencia. Sin embargo, cuando vemos el contenido del Evangelio según el Espiritismo, también llegamos a la conclusión de que primero que todo ahí hay mucha filosofía, porque es una filosofía de vida que sirve para orientar nuestra conducta. Y es a la vez un libro de carácter científico, aunque muchos lo sigamos viendo como un libro exclusivamente moral, y algunos incluso dicen que es un libro religioso. Resulta que allí está contenida la ciencia del crecimiento espiritual, que en la medida en que nosotros lo abordemos en profundidad y veamos qué es lo que nos enseñan allí, sin aferrarnos tanto al lenguaje, que de pronto para algunos pueda parecer como un lenguaje que suena a cristianismo, que suena a religión, etcétera. Sin embargo, vemos la esencia de la enseñanza, que son pautas de comportamiento, no solamente para portarnos bien, sino para evolucionar, es decir, para seguir nuestro crecimiento espiritual. Conocemos entonces el espiritismo, y en la medida en que lo vamos conociendo, encontramos que es una ciencia del alma. Es más allá de lo que la gente popularmente cree que es para evocar a los espíritus o para hablar con los muertos, porque los muertos no hablan. Los muertos son los cadáveres que están en las tumbas y ahí se quedan. Sale el alma de allí. Entonces, normalmente se confunde el espiritismo con la práctica mediúnica, con el mediunismo a través de la historia. Y muchas personas incluyen dentro del espiritismo historias, situaciones y enseñanzas que no son sino mediunismo que se practicó en alguna oportunidad, siendo eso sí el espiritismo toda una doctrina, una filosofía y una ciencia completas que tienen su código moral y su código de carácter ético. Por lo tanto, más allá del fenomenismo, del tema de la mediunidad, del tema de la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados, el periespíritu, los centros de fuerza, es una ciencia que estudia el alma y que nos da las herramientas como una filosofía de vida que, en la medida en que la asumimos, nos sirve para tener una visión de la vida y una posición en esa vida. Por lo tanto, nos da una ética comportamental que nos va a conducir hacia un comportamiento personal y social. Y está basado en una moral universal, que en nuestro planeta, en el planeta Tierra, fue enseñada, esa moral universal fue enseñada por todos estos personajes que vimos a grandes rasgos y muchos otros líderes espirituales, religiosos y morales de la historia, que antes de la venida de Jesús a la tierra fueron enviados por él, según enseñan los espíritus, como misioneros que vinieron en las distintas civilizaciones a preparar el camino para que la humanidad, en la medida en que fue evolucionando, fuera conociendo las verdades y fuera dirigiendo el comportamiento personal y social
y hasta políticos, se podría decir, ¿no? En el manejo y el comportamiento en los pueblos y en las naciones y en los gobiernos. Entonces, después llega Jesús y da la enseñanza en su mayor profundidad, pero no lo dice todo, no dice toda la verdad de carácter espiritual. Siguieron viniendo apóstoles, siguieron viniendo misioneros, que después de la partida del Maestro Jesús al mundo espiritual, los siguió enviando a través de los tiempos para que siguieran recordando no la enseñanza de Cristo en sí, sino el código moral universal que el espiritismo ha asumido, que es la ley de justicia, amor y caridad. Y después para nosotros está la doctrina espírita, que profundiza y clarifica todas esas enseñanzas. Llegamos entonces al espiritismo y lo encontramos como una doctrina informativa, es decir, que nos da una información. Llenamos nuestro intelecto de información y nos vamos ilustrando al respecto de nuestra realidad espiritual, ¿no? Y sobre las realidades espirituales, la vida en el mundo espiritual, la sobrevivencia del alma, la reencarnación, la comunicabilidad, la pluralidad de mundos habitados, la ley de causa y efecto y todas estas enseñanzas. Y nos vamos volviendo unas personas muy ilustradas en cuanto al espiritismo, en mayor o menor grado. Y se nos van esclareciendo las inquietudes que no logramos resolver en las antiguas filosofías, ni tampoco en las religiones, que nos dejaron a través del dogma muchas dudas, muchas inquietudes, muchas contradicciones al respecto de la búsqueda del bien y del progreso del ser humano. El espiritismo entonces, al darnos todas estas pautas de comportamiento, nos va educando. Es una doctrina educativa que nos orienta, y ante el dolor y el sufrimiento y el desconcierto que tenemos en medio de este mundo tan agitado y convulsivo, nos orienta, nos consuela y nos da una esperanza de resarcimiento, una esperanza de progreso, una esperanza de justicia que tarde o temprano llega, la oportunidad de resarcirnos en las siguientes reencarnaciones. Nos vamos concientizando y es allí cuando llegamos al meollo de la doctrina espírita, que ya nos informó de las realidades espirituales, nos ilustró, nos esclareció, nos educó, nos orientó, nos llenó de consuelo y de esperanza, pero nos va despertando la conciencia de la necesidad de seguir progresando, de la práctica del bien, y nos va diciendo los comportamientos que nos van a conducir a que esta enseñanza sea vivencial. No podríamos decir que solamente la doctrina espírita nos puede brindar este maravilloso cuadro, esta secuencia que vemos allí, porque muchos dirán que en sus propias religiones o en sus otros espiritualismos o sus otras enseñanzas esotéricas o de cualquier otro género pudieran también tener este proceso que los va a llevar a la vivencia de las pautas de esas respectivas doctrinas y escuelas. Entonces, información, conocimiento, comprensión, asimilación, aplicación y vivencia son los elementos que nosotros encontramos en la doctrina espírita. Pero ¿en qué consiste ese comportamiento? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese buen comportamiento? ¿No? Sin caer en un extremo moralista. Es a través de otra enseñanza que nos da el espiritismo, que es el autoconocimiento. La doctrina espírita nos conduce gradualmente a través de sus distintos libros y enseñanzas a la necesidad de nosotros mirar hacia adentro, porque a través de muchos siglos nos hemos acostumbrado al mal hábito de mirar hacia afuera,
o de imponer normas de comportamiento y de conducta de afuera hacia adentro a través de una imposición rigurosa que lo que trajo fue rebeldía por un lado. En otras ocasiones trajo lo que se podía considerar una pseudo reforma, aparentar una reforma, un cambio y un mejoramiento, o desviaciones, ocultamiento, engaños y autoengaños en cuanto a ese crecimiento espiritual. Vamos a poner aquí la cámara para concluir. Encontramos entonces que el espiritismo, y siempre insisto, no solo el espiritismo, otras creencias, otras enseñanzas, incluso de pronto desde la escuela o en la familia, en la universidad, en el instituto, etcétera, se nos dijo, se nos enseñó, se nos invitó al conócete a ti mismo. Desde Sócrates y Platón y más atrás, Tales de Mileto y todos aquellos pensadores que en la antigüedad de una u otra forma invitaron al conócete a ti mismo. Y mal haría el espiritismo en no retomar esa maravillosa invitación. Pero nosotros, ya en la doctrina espírita se nos habla más claramente. Y es cuando la enseñanza espírita se despoja de las características dogmáticas, ¿no? Se despoja toda esta verdad del progreso del espíritu, del símbolo, del rito, de las jerarquías, de los templos, de los rezos, de los rituales, y nos presenta casi que la verdad desnuda de lo que es nuestra realidad espiritual y lo que es el mundo espiritual y la necesidad y utilidad del buen comportamiento. Porque como dije anteriormente, nosotros estamos enmarcados dentro del proceso de evolución universal, la evolución del universo. Así como evolucionan las galaxias, las estrellas, los planetas, evolucionan las especies inferiores, medianas y superiores, y evoluciona el espíritu. Entonces, ¿cómo salirnos nosotros de ese proceso? Que es imposible. Podemos de pronto estancarnos en nuestro proceso evolutivo, quedarnos durante varias reencarnaciones o muchas reencarnaciones o durante milenios siendo iguales. Pero ahora tenemos entre manos el conocimiento de la realidad actual de nuestra reencarnación, que es la reencarnación más importante porque es la que podemos controlar. Por supuesto que llegamos a los centros espíritas en un principio con la intención de querer saber mis reencarnaciones pasadas. De pronto a algunas personas les pueden hacer una regresión y en la regresión les dicen, tú fuiste una monja, un sacerdote, un guerrero, un militar, un mandatario, un campesino, un obrero. Pero esa información no nos dice nada, porque en las verdaderas regresiones la persona no solamente se informa, sino que siente lo que fue. Y los espíritus, cuando desencarnan y son llevados a esos institutos en el mundo espiritual, en donde les permiten tener acceso a algunas reencarnaciones hacia atrás, no por curiosidad, porque en nosotros puede ser curiosidad, pero en ellos es por necesidad evolutiva, y llega un momento en que cuando los mentores espirituales sienten que ya la persona está preparada para conocer siquiera la reencarnación anterior, en donde la persona ya tiene suficiente equilibrio, que no se va a perturbar con lo que le van a mostrar, no solamente como una película, sino como una recordación. Y nos describe André Luis cómo hay espíritus que les dan pases para reactivarles la memoria de 1, 2 y 3 reencarnaciones hacia el pasado. Y cuando les dicen que más hacia atrás no es útil porque se perturbarían, se horrorizarían o se enorgullecerían mucho o se llenarían de vergüenza de recordar lo que fueron, lo que hicieron y lo que no hicieron. Entonces, resulta que a través del autoanálisis nosotros podemos tener acceso, entre comillas, a las reencarnaciones pasadas. No porque vamos a ver una figura, no vamos a ver un país, no vamos a ver un rostro, no vamos a escuchar un nombre. Pero si nosotros a través del autoanálisis vemos cuáles son nuestros hábitos de pensamiento,
nuestros hábitos verbales, el vocabulario, las reacciones, las emociones, las tendencias, los hábitos. Sabemos que ese es un bagaje que está muy cerca, que lo vemos por allá en una reencarnación en el siglo pasado, y resulta que está vivencial dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos un autoanálisis, tal vez nunca vamos a llegar a saber quiénes fuimos, pero sí vamos a aproximarnos a cómo fuimos, porque nuestros vicios actuales, nuestras malas inclinaciones, nuestros defectos, nuestras tendencias actuales nos indican cómo éramos en una reencarnación anterior. Y no importa el nombre, ni la imagen, ni el rostro, sino el proceso de cambio, el proceso del comportamiento en el bien, en el sentido evolutivo. Entonces, el autoanálisis es un proceso de toda una vida, de lo que nos queda de vida, porque hasta ahora es que hemos tomado conciencia, porque la doctrina espírita así nos lo ha enseñado, es desde ahora hacia adelante. Entonces, algunos dicen, detenernos mucho en el pasado es llenarnos de amarguras, resentimientos y sentidos de culpa. Pensar mucho en el futuro es llenarnos de ansiedad. Muchos espíritus, todos los espíritus instructores dicen, dedícate a tu presente, aprovecha bien este día. Incluso cada día es como una pequeña reencarnación a la cual tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra dedicación, toda nuestra atención, siempre con el sentido espiritual y moral. Entonces, como es un proceso largo que requiere voluntad, decisión, inicio, disposición, somos invitados a generar un buen hábito, que es el hábito de la meditación diaria. La meditación en cualquiera de las formas que nos han presentado las distintas doctrinas. Escogemos el método que más nos agrade, el método que más nos guste sobre la meditación diaria. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas. Esta reencarnación de hoy tiene 24 horas. Pero los afanes de la familia, del trabajo, la política, el país, el gobierno, la salud, la educación, la vivienda, absorben al espíritu el 90% de las energías. Prácticamente que dedicamos 23 horas y media al cuerpo. ¿Por qué no dedicar media hora de las 24 horas o 10 minutos, 15 minutos a un momento de silencio? Aislarnos, recogernos en un sitio, poner una disciplina, o de pronto hacerlo a la hora que nos guste, en la mañana, en la tarde, en la noche, al amanecer, en la hora en que nos sintamos más cómodos para hacer un silencio, encomendarnos a Dios, a nuestro espíritu guía, pedir la asesoría del mundo espiritual y empezar un proceso sencillo de autoobservación para que eso se vaya generando un hábito. Y al principio vamos a sentir tedio, pereza, un día lo vamos a querer hacer, el otro la mente se nos va a desviar por todos lados, va a haber interrupciones, cansancio. Muchos dicen no se puede cambiar, otros dicen ¿para qué si así estoy bien? Otros dicen nadie ha cambiado, ¿para qué voy a hacer ese esfuerzo? Incluso los espíritus obsesores pueden inculcarnos la idea de que no puedes cambiar, tú vas a morir así, natura hasta sepultura. Se creó ese famoso refrán o aforismo, natura hasta la sepultura, o árbol que crece torcido jamás endereza sus ramas. Pero es que los seres humanos no somos árboles, somos seres espirituales. O ese otro famoso dicho de hijo de tigre sale pintado, pero es que nosotros no somos tigres, nosotros somos seres humanos evolutivos. Que aunque esos aforismos, refranes pudieran tener una cierta enseñanza, no corresponden a la verdad del espíritu que hoy nos muestra la doctrina espírita. Entonces, uno de los planes puede ser escoger 10 minutos al día y el resto del tiempo que lo absorban los afanes de la materia y de la vida, ¿no?
porque hemos partido muchas reencarnaciones en ese mal hábito de vivir la vida material, pasional, política, social, económica. Las pasiones, los vicios, etcétera, nos han absorbido y parece que fuera el espíritu el esclavo del cuerpo. El espíritu trabaja y desgasta sus energías en sustentar el cuerpo, cuando debe ser al contrario, ya que el cuerpo es temporal y el espíritu es el ser eterno e inmortal. Es el cuerpo el que debe estar al servicio del espíritu. Pero bien, con estos afanes de la vida material, de esta pandemia y todas estas situaciones políticas, religiosas, culturales que estamos viviendo en este tiempo de transición, en donde las situaciones se acentúan y se hacen más crudas, qué bueno es sacar siquiera 10 o 15 minutos al día para el espíritu, para examinar la mente, examinar los pensamientos, los hábitos mentales, examinar las creencias, evaluar nuestras creencias, de qué me ha servido ser así en este sistema, porque todos tenemos, digamos que una filosofía personal. Todos tenemos una filosofía personal que se ha formado a través de la vida, pero nunca cuestionamos esa filosofía. Siempre seguimos sus mismas pautas, los mismos hábitos mentales, las mismas creencias, las mismas tendencias. Pero con la meditación, con la oración, con la reflexión, con el autoanálisis, vamos rompiendo ese esquema y vamos saliendo de esa zona de confort en la cual el ego nos quiere mantener. El ego somos nosotros mismos, no es ningún otro ser extraño por ahí que nos quiere dominar. Por lo tanto, nosotros debemos seguir trabajando en nuestro propio crecimiento espiritual, escogiendo este momento para el alma, 1 minuto con nosotros mismos, 15 minutos diarios. Y entonces, en ese momento, examinar cómo funciona mi mente, mi sistema de pensamientos, cómo es mi vocabulario, cuando tenemos el vocabulario descuidado y en el propio hogar. Somos descuidados con el vocabulario porque por aquello de la familiaridad y la confianza y la autoridad, descuidamos la forma de tratar al prójimo, que son nuestros parientes más cercanos, el prójimo, el próximo, cuando son los seres que Dios colocó junto con nosotros para que allí practiquemos la doctrina espírita. Porque alguien decía, pero ¿dónde empieza la práctica de la doctrina espírita? No es en los congresos espíritas, no es en el centro espírita, no es en la hora de la reunión mediúnica, ni en el momento de la desuncesión, ni en el momento de la oración. Es al despertar que inicia la vivencia espírita, la vivencia de la ley de amor y de todas estas pautas en el trato con el prójimo, que vive con nosotros bajo el mismo techo, el respeto, la consideración, los buenos tratos, la solidaridad, el apoyo, la tolerancia que es tan difícil en el hogar y en la familia. Es allí donde empieza la práctica del bien. Entonces, también tenemos que, a través de la meditación y del autoanálisis y de la autoobservación, ver cómo son mis reacciones, cómo son mis emociones, cómo son mis sentimientos, que nunca los cuestionamos. Los tenemos y yo soy así y seguiré haciendo así toda la vida. Es un error quedarse en ese puesto. Todos tenemos la libertad de pensar, por ejemplo, yo nunca voy a cambiar porque nadie cambia. Desde que nací hasta que desencarne voy a seguir. De pronto en la otra reencarnación podré conseguir, si el mundo espiritual me coloca en esta familia, en este país, en esta civilización. Todo lo dejamos para el futuro creando expectativas equivocadas, cuando se nos está escapando como agua entre los dedos la presente reencarnación. Entonces, la doctrina espírita nos dice, alto, haz un pare, detente, obsérvate, con sinceridad, con imparcialidad, y analizar cuál es mi comportamiento, mi conducta en relación con los demás, evaluando el pasado. Es bueno evaluar el pasado, la infancia, la adolescencia, la juventud, perdonar a quien haya que perdonar, autoperdonarnos también es importante,
para seguir en este sendero del bien y seguir progresando, como es esta propuesta que nos trae la doctrina espírita, de seguir el sendero del bien. Hay otro método es la observación en vivo. Es tratar de hacer un sondeo diario de nuestro mundo íntimo, como invita la mentora espiritual Juana de Ángelis, que aunque la veamos como una santa, resulta ser es un espíritu sabio. Cuando analizamos profundamente su literatura, es un espíritu de mucha trayectoria y de mucha sabiduría, que en la última reencarnación y en los dictados mediúnicos decidió permanecer con el hábito de monja. No, pero el error está en mirarla como una santa. Hay que seguirla viendo como un espíritu iluminado, como un espíritu sabio, que nos brinda unas importantísimas pautas para seguir nosotros evolucionando. Entonces, esta psicología profunda que los autores espirituales nos brindan, nos invitan, entre otras cosas, a hacer unos pares en los momentos del día para hacer un sondeo, como cuando se mide el estado de un líquido, que lanzan una sonda y sacan una muestra y observan la muestra. ¿Por qué no hacerlo con el espíritu? Hacer un sondeo de cómo estoy pensando ahora, cómo estoy sintiendo, cómo me estoy comportando, cuál es mi intención, cuáles son mis propósitos y reacciones en este momento, que veo a esta persona, cómo reacciono cuando estoy en este sitio o en el otro, y cómo me comporto en el centro espírita con los compañeros espíritas y en el movimiento espírita. Todos estos elementos nos pueden dar diversos tipos de mecanismos, de procesos y de sistemas para nosotros llegar a ese conocimiento que solamente nosotros pueden haber ayudas externas. Indudablemente el mundo espiritual nos va a apoyar si nos ven decididos a hacer este autoanálisis para un crecimiento. Todo va no solamente a quedarnos con la radiografía, sí, el diagnóstico de cómo estamos nunca será completo, tiene que ser trabajado durante muchos años. Tendremos altibajos, tendremos pares, si queremos dejar pasar unos días sin meditar, no hay problema, no va a pasar nada. No es como en la antigüedad, ¿no?, que había que hacerlo todos los días, tampoco. Cada uno de nosotros se conoce y sabe qué método de autoobservación, autoanálisis, autoestudio podemos escoger, pero lo importante es que lo hagamos, porque es allí donde vamos a encontrar los elementos que requieren de una reforma, de una modificación, de un mejoramiento. Y estemos convencidos de que la doctrina espírita, en su infinidad de obras que están a nuestra disposición, de autores españoles, autores franceses, autores brasileños, portugueses, ingleses y de tantas otras fuentes, nos van a dar las pautas y podemos sentir simpatías y preferencias por León Denis, por Amalia Domingo Soler, por Gabriel Delane, por Camilo Flammarion, por el propio Kardec. A quien le gusta Juana de Ángeles, a quien no le gusta, pero le gustan las enseñanzas de Camilo Flammarion o el camino recto de León Denis. Siempre encontraremos un autor afín que nos gusta. Entonces esas son las pautas que podemos aplicar para nosotros ir avanzando en este sendero del bien que nos conducirá a nuestro crecimiento y evolución espiritual. Así, amigas y amigos, concluimos la clase de hoy.